Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Nuevamente nos encontramos para poder desarrollar el tema que nos ocupa hoy, segunda unidad dentro de la materia, que es llamada glúcidos. Previo a comenzar con el desarrollo de esta clase, simplemente quiero, primero que nada, felicitarlos por haber logrado y entendido las distintas explicaciones y las distintas pedidos que se le fueron realizando a lo largo del desarrollo de agua y célula, lo cual ha generado una dinámica de trabajo bastante ordenada, a pesar de la cantidad de material que se moviliza tanto hacia ustedes como de ustedes hacia nosotros. No es menor este agradecimiento tanto para ustedes como para lo que es el equipo docente que los acompaña, ya que esta modalidad de la virtualidad requiere ajustes, así que frente a la posible existencia de futuros problemas que podrían ocurrir, esperemos que no, ustedes sabrán disculpar, como nosotros también hemos entendido algunas dificultades que ustedes han tenido. Entonces, previo a entrar al desarrollo de las diapositivas, como lo hemos hecho con el otro tema, nos tenemos que preguntar, dentro del enfoque que le damos a las biomoléculas, las que nos ocupa hoy. Normalmente, hasta ahora, ustedes han tenido esta definición que dice: los glúcidos son una gran reserva energética que tienen los seres vivos, y sin discriminar, ya que bacterias necesitan glucosa, los seres superiores, no superiores, es decir, seres más complejos también necesitan glucosa, porque así rápidamente nosotros decimos la glucosa es la que nos provee energía. Pero si vemos el enfoque dinámico que siempre le hemos dado a todas estas temáticas, nosotros nos tenemos que preguntar cómo una familia de moléculas que nacen de compuestos bastante simples desde el punto de vista químico, ya que tienen su estructura carbono, hidrógeno y oxígeno, van a movilizar formación de otras familias de moléculas bioquímicas llamadas nucleótidos, como lo es el ATP. Pues bien, esto nos lo va a responder la metabólica, es decir, de qué manera la célula va a utilizar esta molécula pequeña y simple para poder movilizar mediante el trabajo en sus organelas específicas, en su citoplasma, a través de grupos de reacciones químicas específicas catalizadas por enzimas, que nos llevan a producir esta energía, sin la cual la vida sería imposible. Entonces, si nosotros ya nos empezamos a ubicar, vamos a decir que los glúcidos, en términos generales, tienen una función aproximadamente del 90% en esta proyección hacia la bioenergética, pero existe un porcentaje no menor, que es el 10%, el cual lo hacen hacia otro tipo de funciones, y entre ellas las estructurales, ya que son componentes de la membrana celular, como ustedes los marcaron, mediante su asociación con lípidos, como son los glucolípidos, o bien con proteínas, ya sea de la cara externa o proteínas integrales, como ustedes ya manejan con este tema anterior, llamada glucoproteínas. Es así que la definición de que son las moléculas energéticas por excelencia se le adiciona que estas moléculas tienen otras funciones muy importantes porque hacen a la estructura celular. Desde el punto de vista estructural, ya dijimos que se llaman compuestos ternarios, ya que están formados por tres tipos de átomos, es decir, asociaciones de carbono, hidrógeno y oxígeno. Desde el punto de vista de la química, usted lo ubicaría más dentro de los grupos de moléculas que responden a la química orgánica, porque es química de carbono. Pero aquí se suma algo que es muy importante y es entender las funciones orgánicas. Los glúcidos son moléculas que en su estructura carbonada, que ustedes las estudiaron como asociaciones carbonadas de simple enlace llamada a grupos alcanos, o mejor dicho, estructura del tipo de los alcanos, al colocarle las funciones orgánicas a las que nos vamos a referir, la molécula empieza a tener una definición estructural y una definición funcional. Es así que los glúcidos, a esta estructura carbonada, que van a ver ustedes que los más pequeños tienen 3 carbonos, tal es el caso del gliceraldehído,
pero la gran mayoría de las de importancia biológica tienen 6 carbonos. Es así que la primera de las funciones que van a incorporarse a esta cadena carbonada son los oxidrilos. Y la identidad final se lo van a dar dos grupos funcionales más dentro de la orgánica que se llaman grupos aldehídos para algunos de los glúcidos, la gran mayoría de ellos, o bien grupos cetona. Es así que como clasificación general desde el perfil bioquímico, usted a los glúcidos lo va a definir como polihidroxi, porque son un grupo de oxidrilos que se adhieren a la cadena, ya lo vamos a ver enseguida en un dibujo, polihidroxialdehído o polihidroxicetonas. De hecho, polihidroxicetona existe solo una y polihidroxialdehído existen varios. Entonces, dicho esto, y ya viendo la parte estructural, entonces nosotros podemos ver la primera de las diapos. Y entonces la primera de las diapos nos dice que quiénes contienen los glúcidos que a nosotros nos hacen falta para vivir. ¿Por qué? Porque las moléculas glucídicas son de origen vegetal y hay moléculas glucídicas de origen animal. Pero nosotros, los animales, los seres humanos, necesitamos alimentarnos de hidratos de carbono provenientes de los vegetales, los cuales a su vez lo han producido, ustedes habrán cursado y estudiado en biología, lo que se llamaban productores, lo que se llamaban consumidores. Nosotros nos encontramos dentro de los consumidores, por supuesto, y nosotros somos omnívoros, es decir, nosotros consumimos tanto derivados de los seres animales, de los animales, carnes, como de los vegetales. Dentro de lo que es los vegetales producen su propia fuente de nutrición y su propio depósito bajo la forma de almidón mediante los fenómenos de fotosíntesis. Y nosotros consumimos esos vegetales y bajo la forma del alimento. Y entonces ustedes están viendo acá lo que nosotros llamaríamos alimentos derivados de la panadería, verdaderamente muy ricos, sobre todo en la tarde de frío, como van a venir más adelante, y bastante fresquita como la de hoy. Este almidón nosotros los incorporamos y luego por distintos procesos metabólicos nosotros vamos a transformar esta molécula que tiene su característica de ser un glúcido de origen vegetal en un glúcido de origen animal. Esto queda más luego en el detalle de cómo es la transformación, va en la parte de bioquímica 2 como metabolismo de los glúcidos. Hoy nos vamos a ocupar básicamente de lo que es la estructura. Entonces, en esta diapositiva lo primero que tenemos que nosotros definir y clasificar son a los glúcidos. Y entonces, tal cual lo dije en la diapositiva, en la introducción, los glúcidos y todas las moléculas glucídicas que existen en la naturaleza se definen como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, dentro de estructuras asociadas a estructuras carbonadas que por lo general las de importancia biológica para nosotros son las de 6 carbonos. Todos los glúcidos en la naturaleza, desde el punto de vista de la nomenclatura, tienen lo que se llama el sufijo osa. Por eso para ustedes no le va a resultar nada extraño que yo les diga glucosa, galactosa, manosa, fructosa. ¿Por qué? Porque todos los glúcidos en su sufijo terminan en osa. Desde el punto de vista general. Desde el punto de vista estructural van variando en la posición de sus componentes oxidrilos o bien derivados de aldehído o derivados de cetonas. Entonces, en esta diapositiva podemos decir que los glúcidos clasificados desde los más simples, en donde existe solo un polihidroxialdehído o polihidroxicetona, se llaman monosacáridos. Ahora bien, la asociación de distinto número de monosacáridos genera una segunda población llamada oligosacáridos. Oligo en el prefijo es pequeños, chicos, y son asociaciones de 2 a 10 monosacáridos que pueden ser separados por hidrólisis. Se designan disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, dependiendo cuál sea la cantidad de monosacáridos que lo componen, llegando hasta decasacáridos. Pero decasacáridos no lo van a encontrar como importancia biológica humana, sí los disacáridos. Entonces, cuando yo les diga a ustedes que la lactosa, o también llamada comúnmente lactosa,
es un disacárido, usted va a decir, ah, el azúcar de la leche, o la sacarosa es el azúcar de caña o de remolacha. Pues bien, para nosotros es de verdadera importancia biológica de toda esta familia de oligosacáridos los disacáridos. Si sigue aumentando el número de asociaciones de monosacáridos, llegamos a los que se llaman polisacáridos, que son asociaciones de monosacáridos, moléculas de gran tamaño, constituido por numerosas unidades de monosacáridos, dispuestas en cadenas lineales o ramificadas. En general son amorfos, insolubles en agua e insípidos. Si nosotros vemos en esta clasificación de mono, oligo o poli, vemos que esta construcción molecular va a ir generando propiedades respecto de cómo ellos pueden interaccionar en medios biológicos acuosos. Recuerden del teórico pasado y de lo que ustedes han estudiado hasta el momento, dijimos que todas las moléculas que sean biomoléculas, es decir, que sean componentes en la vida celular, tienen que tener una relación directa con el agua que le permita generar solubilidad, de manera que ellas estén solubles en agua y puedan ser utilizadas como tales. De hecho, es incompatible la vida con estructuras cristalizadas dentro de un medio biológicamente activo. Entonces, como les venía diciendo, estas estructuras, a medida que son más simples, son más solubles o totalmente solubles en agua, y esta interacción se logra mediante algo que ustedes estudiaron ya, que se llaman interacciones de puente hidrógeno. ¿Cómo se puede generar esta interacción de puente hidrógeno? Pues se pueden interaccionar porque la molécula es un polihidroxi. Entonces el agua es un constituyente que puede interaccionar químicamente y eso va a ser muy importante como vamos a ver más adelante en el teórico. Pero eso sí, de esta diapositiva nos tiene que quedar que de las asociaciones de monosacáridos, desde la más simple como oligosacáridos, que son disacáridos, la más pequeña de todas, van disminuyendo su solubilidad a medida que aumenta el número de asociaciones de monosacáridos entre sí. Y son los polisacáridos, por esto, insolubles, amorfos e insípidos. Esto quiere decir que no tienen una estructura de cristales, cuando cristalizan no lo pueden hacer ya por su capacidad de no solubilizar, y hagan la diferencia cuando ustedes vean una cucharita de azúcar que usted coloca en un vaso o la misma cantidad de harina de trigo. Usted ve que la diferencia es notoria. Y si esa cucharita de azúcar usted la coloca en un vaso con agua y la cucharita de harina la coloca en un vaso con agua, usted se va a encontrar que una se solubiliza y genera agua dulce y la otra queda en un agua turbia que con el correr del tiempo, si no lo vuelve a agitar, en la parte de la harina se va al fondo del vaso. Bueno, dicho esto, como siempre yo les dije, yo en lo posible trato de darles ejemplos domésticos para que un concepto que es importante desde el punto de vista del comportamiento de la molécula en medio biológico se haga más simple de entender. Ahora bien, si vemos la próxima diapositiva, entonces pasamos a ver lo que veníamos charlando. ¿Cuáles son los glúcidos de interés en la bioquímica humana? Y entonces, dentro de la primera clasificación, que eran monosacáridos, nosotros tenemos a la glucosa, que es la más conocida por todos nosotros, que obviamente siempre ustedes la van a leer y la van a integrar dentro del conocimiento como el gran nutriente celular, la galactosa, la manosa, la fructosa y la ribosa. ¿Qué tienen de diferente las dos últimas en particular? La fructosa es una hexosa, quiere decir que tiene una cadena carbonada de 6, pero en el carbono número 2 tiene una función cetona, por lo tanto es una polihidroxicetona. Los tres primeros son polihidroxialdehídos y la última en particular ya no responde a las hexosas, ya que tiene 5 carbonos, y es la ribosa, molécula que le debe resultar familiar a ustedes cuando han estudiado la estructura del ADN como ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico del ARN. Ese ribo responde a ribosa, como son uno de los componentes estructurales de los nucleótidos. Bien, dentro de los oligosacáridos tenemos, le dije, los disacáridos, en donde aparece la maltosa. Ustedes habrán escuchado hablar de la malta. Yo siempre lo pongo como el ejemplo del café falso, porque
hay ciertos productos que se compran en el supermercado que son malta y tiene como la apariencia del café. Yo le llamo café mentiroso porque es oscuro igual, pero no tiene nada que ver con el café, que es una infusión. La maltosa es la asociación de dos glucosas, es un disacárido de muy buena fuente energética a la hora de la nutrición, una vez que ésta se transforma metabólicamente por digestión. La sacarosa, muy conocida y usada por todos nosotros, que es el azúcar de caña o de remolacha, la cual a su vez está formada por el monosacárido glucosa y el monosacárido fructosa, asociaciones entre ellos. Y la lactosa, azúcar de la leche, la cual está conformada por galactosa y glucosa. Como todas ven, todas tienen asociaciones con glucosa y son de gran importancia para la bioquímica humana. Y aparecen los polisacáridos. Dentro de los polisacáridos, cuando la asociación de monosacáridos es del mismo tipo de monosacáridos, por ejemplo, asociaciones muy grandes, 600.000, 1.000.000 de unidades de glucosa, aparece el almidón de origen vegetal, el glucógeno de origen animal, o bien otras estructuras que son a su vez un poco más pequeñas, pero muy grandes en asociaciones comparadas con los mono o los oligos, los cuales son las dextrinas. Y por último, no menos importante, ya que es una gran fuente de nutrición en glucosa para los herbívoros, como es la celulosa. Pero nosotros no podemos utilizar la celulosa como una fuente de provisión de energía bajo la forma de glucosa, ya que no tenemos el sistema enzimático del tipo de las celulasas, que son las que degradan esas uniones entre millones de glucosa para que queden desde polisacárido y se transformen en monosacáridos. Ahora bien, si la asociación de estas moléculas glucídicas monosacáridas no es del mismo tipo, sino que son mezclas de unidades de glúcidos de distinta naturaleza, aparecen los que se llaman heteropolisacáridos. Y aparecen estructuras verdaderamente muy importantes dentro de lo que es la bioquímica humana, como los glicosaminos glicanos, el dermatansulfato, el queratansulfato, la heparina y el heparansulfato. ¿Qué es esto? Distintas heteropolisacáridos que cumplen funciones estructurales, que cumplen funciones de componentes específicos de ciertos órganos que permiten su función, componentes de tejidos como los cartílagos, distintos tipos de moléculas que son de naturaleza glucídica y que, vista en proyección por otras disciplinas, nunca pensamos que estas derivarían de glúcidos. Y otros que lo he puesto en este diapositivo que se llama protoglicanos, que son asociaciones de proteínas con glúcidos en donde aparecen los glicosaminos glicanos y proteínas complejas. Es así que si uno tiene que hacer una clasificación de entre los glúcidos, sin importar básicamente ahora de la bioquímica humana, pero estos de la bioquímica humana lo cumplen perfectamente, vamos a buscar las clasificaciones más simples de entender. Y vamos a decir que los glúcidos pueden ser simples o pueden ser complejos. ¿En dónde está la diferencia? Es que si un glúcido va a pertenecer a la familia de los glúcidos simples es porque está formado específicamente solo por polihidroxialdehídos o polihidroxicetona o asociaciones entre ellos. Mientras que será compuesto o complejo cuando la asociación sea de una molécula glucídica con una molécula de otra naturaleza química. Y entonces acá aparecen los glucolípidos, las glucoproteínas, y estas asociaciones que están viendo en los heteropolisacáridos, en donde son asociaciones de distintas de moléculas distintas a los glúcidos que se asocian para cumplir funciones. ¿Son glúcidos? Sí, glúcidos complejos. Entonces ahora aparece esto, que es lo que en las primeras clases a los estudiantes de cualquiera de las ciencias, y a los de medicina también, no escapa la excepción, aparece la famosa fórmula. Esta diapositiva, para que ustedes lo puedan ver, también muestra un poquito las incapacidades que adquieren algunos profesores, y me estoy presentando, cuando tratamos de cortar una foto que las hemos escaneado de un libro y empezamos a tratar de marcar cuestiones dentro de la foto para ser un poco más gráfico y entonces empezamos a mancharle esta foto. ¿A qué me refiero? Y esto para que ustedes vean
y sea más que nada una anécdota para que vamos mezclando un poquito de anécdotas que no tienen que ver con el tema, si no se le hace tan pesado. Me refiero a esto. Cuando salió el Photoshop hace muchos años, verdaderamente, y se fue mejorando año a año, uno encontraba que tenía funciones muy lindas para poder aclarar la diapositiva. Y entonces, bueno, uno la usaba, pero después ya no sabía cómo destruir lo que había hecho, sobre todo porque somos personas, o me refiero a mí mismo en particular, que tratamos de buscar herramientas pero sin conocer cómo hacerlo, entonces hacemos lío. Pero gracias a Dios no la destruí totalmente a la diapositiva, porque la importancia que tiene esta diapositiva es presentarle a ustedes dos formas de presentación de los polihidroxis, como pueden ver acá, los oxidrilos, aldehídos, acá el grupo carbonilo, ¿sí? O polihidroxicetona, como les mostraré enseguida. Entonces acá aparece una forma o fórmula lineal y aquí aparece otro tipo de estructuras. ¿Y qué es lo que nos dice esta diapositiva en particular? Esta diapositiva en particular nos permite a nosotros decir que bajo el formato de la estructura carbono-hidrógeno-oxígeno, en la relación de compuestos ternarios, estas moléculas lineales, así como la ven ustedes, son moléculas deshidratadas, es decir, que se le ha sacado totalmente el agua o su interacción con el agua, de manera de poder estudiarlas. Y ver estas moléculas así, en forma lineal, nos va diciendo mucho respecto del comportamiento desde el punto de vista de la proyección biológica. Entonces nosotros vemos acá, por ejemplo, que la distribución de los oxidrilos es diferente para cada una de las moléculas. Sin embargo, si uno se fija, y esto lo tienen que hacer ustedes cuando estén escuchando este teórico y tengan un libro al lado o un apunte al lado, van a ver que aparece la palabra glucosa, que aparece el otro al lado de ella galactosa, manosa, son todos monosacáridos, y sin embargo la estructura es la misma. Y entonces aquí aparece algo que ustedes conocen perfectamente bien, que se llaman isómeros. Y estos isómeros tienen una particularidad, y esta particularidad es que estos isómeros nacen de una propiedad que tienen estas estructuras que se llaman quiralidad. Quiere decir que la estructura posee carbonos quirales. Desde el punto de vista de la definición estricta, un carbono quiral es aquel que tiene en cada uno de sus enlaces, para que ustedes lo vean aquí, un sustituyente o complemento diferente. Y entonces, si estuviéramos en la clase presencial, esto lo haríamos en forma interactiva, y entonces uno dice, el carbono, si tiene que preguntarse uno por uno, y vamos a llegar a las conclusiones que luego ustedes podrán leer en su libro. ¿Cuántos carbonos quirales tiene la hexosa? Y entonces, si yo me voy a la definición y usted se responde, es aquel carbono que en sus cuatro enlaces tiene sustituyentes o moléculas complementarias diferentes, vamos a ver al carbono 1 en particular. El carbono 1, acá tiene un doble enlace al oxígeno dentro de lo que es el grupo carbonilo, entonces por esta simple cosa ya uno mismo va a decir carbono 1 no es quiral porque tiene dos de sus enlaces compartidos con el oxígeno y deben ser cuatro diferentes. Dejemos el carbono 1, pasemos al carbono 2, y en el carbono 2, si me siguen al puntero, tenemos este carbono con su grupo carbonilo arriba, un hidrógeno hacia la izquierda, un oxidrilo hacia la derecha y toda esta cadena carbonada hacia abajo. Muy bien, entonces podemos concluir que el carbono 2 es quiral. Pasemos al carbono 3. Hacia arriba tiene toda esta estructura que lo acompaña, que son el carbono 1 y el carbono 2. Hacia la izquierda el oxidrilo, hacia la derecha el hidrógeno y hacia abajo toda esta estructura. Por lo tanto, el carbono 3 también es quiral. Carbono 4, ustedes mismos lo podrán decir. Conclusión, el carbono 4 es quiral. Carbono 5 es quiral y el carbono 6 es carbono, hidrógeno 2, oxígeno, hidrógeno, es decir, hay dos enlaces hidrógeno, por lo tanto no es quiral. Conclusión, existen 4 carbonos quirales. Esta condición o este comportamiento que tiene de quiralidad le permite a esta hexosa llamada glucosa que sus carbonos presenten imágenes especulares, es decir, que los oxidrilos pueden
variar de posición o varían de posición si yo le pongo un isómero como imagen especular, y estos se llaman estereoisómeros. Lo habrán escuchado o estudiado cuando vieron isomería o le mencionaron isomería. Y esto no apunta a que ustedes vuelvan atrás y empiecen a estudiar la más dura de las químicas orgánicas, sino simplemente entender que esta propiedad que la quiralidad le provee a este tipo de moléculas me permiten a mí que un carbono quiral pueda tener el oxidrilo hacia la derecha o hacia el oxidrilo hacia la izquierda. Y esto no es menor, ya que el carbono quiral, no libremente los oxidrilos se van a mover para el lado que sea, sino es un comportamiento del carbono quiral, es el que permite que un carbono pueda modificar esta estructura. Y entonces yo les pido que vayan ustedes al libro, ahora que lo tienen al lado, fíjense cuál es la diferencia entre una glucosa y una galactosa y van a ver que es el posicionamiento de uno de los oxidrilos. No se los voy a decir yo porque justamente les estoy pidiendo que ustedes los busquen en sus libros. Entonces esta propiedad de la quiralidad es la que permite lo que se llama la imagen en espejo. En algunos libros, como el libro de Feducci, dice obsérvese la mano derecha de la mano izquierda, si usted lo ve así, o usted obsérvese frente a un espejo, y quizás alguna vez hemos hecho esto, que hoy lo voy a poner yo como un trabajo práctico, y es cuando yo me estoy mirando en el espejo y quiero con una mano de primera vez, del intento de primera vez, sacar algo, generalmente voy a ir hacia el lugar opuesto en la posición. ¿Por qué? Porque la visión mía es una imagen especular, no es la imagen paralela, sino que es una imagen especular. Entendido esto nuevamente de la doméstica, sacamos una gran conclusión, y es que estos isómeros nacidos de la misma estructura, en donde todos tienen la misma cantidad de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, genera estructuras que se llaman epímeros, o también llamaban nómeros, en donde uno puede decir son imágenes especulares que van cambiando este posicionamiento de los oxidrilos del carbono quiral en particular, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, y lleva a la generación de moléculas de comportamiento diferente, aunque sean isómeros entre sí. Ahora bien, si va a la derecha, el oxidrilo a la derecha, el oxidrilo a la izquierda. Y entonces ahí aparecía o aparece lo que usted llamaba, lo que se llamaban los isómeros de la serie D o de la serie L. Sin embargo, desde el punto de vista del comportamiento biológico, se nos hace pobre el poder llegar a esta conclusión del D o el L, y entonces vamos a sacar desde lo más simple a un poco más complejo. Cuando yo cambio las condiciones de una estructura deshidratada, que es esta estructura lineal que me permite conocer un poco el posicionamiento y el posicionamiento qué propiedades me da, y yo lo disuelvo, cucharita, laboratorio, mezclo, termodinámica, energía, se solubiliza. El agua, las moléculas de agua empiezan a interaccionar con estos oxidrilos porque tienen polaridad, y entonces si uno lo viera sin entender de qué estamos hablando, uno diría son grandes fuerzas. ¿Recuerdan lo que fue tensión superficial? La diapositiva del mosquito o del bebé tirándose en el agua y el mosquito flotando en el agua. Ustedes están viendo la gran fuerza que tienen los puentes hidrógenos. Entonces cuando esas aguas, moléculas de agua, quieren hacer interacción de puente hidrógeno, esta molécula estaría sufriendo muchísimas tensiones hacia la derecha, hacia la izquierda, y la posibilidad desde el punto de vista termodinámico que esta molécula pueda existir bajo esta forma son prácticamente imposibles. Entonces viene la pregunta ahora: si yo estoy diciendo que la glucosa es el nutriente celular por excelencia, ¿cómo hace para estar, cómo logra una estructura que le permita hacer una molécula termodinámicamente estable en un medio acuoso? Y esto lo hace mediante una reacción que ocurre cuando toda esta fuerza de los puentes hidrógenos hace que ocurra una reacción que se llama de tipo hemiacetálica. ¿Qué es lo que es una reacción hemiacetálica? Es una reacción de hemiciclización, es decir, que pierde la forma lineal y lleva a una forma ciclada, y esto ocurre por la apertura de dos electrones del enlace aldehído, los cuales van a generar un enlace con el oxidrilo del carbono quiral más alejado al grupo polar. Si ustedes recuerdan un poquito de química orgánica funcional,
existen grados de fuerza de polaridad, en donde ustedes de menor a mayor venía el oxidrilo, grupo alcohol, el aldehído, el grupo carbonilo para los aldehídos y la acetona, el grupo ceto y por último el carboxilo de los ácidos orgánicos que en orden de incremento de su fuerza. Pero dejando de lado esto, que es nuevamente funciones orgánicas, la reacción de hemiacetalización es la apertura de un enlace y generar un puente con el oxidrilo del carbono quiral más alejado del grupo polar. En este caso el carbono quiral más alejado del carbono 5. Y entonces si ustedes vienen a este gráfico van a ver cómo el oxidrilo del carbono quiral y la apertura de dos electrones del grupo carbonilo hacia el oxígeno permite que se genere lo que se llama la reacción hemiacetálica. Y entonces el glucosa bajo la forma exosa, cuando la reacción hemiacetálica ocurrió entre el carbono 1 y el carbono 5, generó esta estructura hexagonal que si uno se va a la química orgánica nuevamente para que la podamos entender y podamos ver la fórmula, vamos a decir, responde a lo que era la estructura de un compuesto hidrocarbonado, un hidrocarburo básico que se llama pirano. Entonces, como lo adopta a esta forma, utilizamos ese nombre pirano, utilizamos ese nombre pirano para decir que la glucosa, mediante una reacción hemiacetálica, como ya le expliqué, dejó de ser lineal, entró en un tipo de interacción con las moléculas de agua y tomó una posición que se llama piranosa. ¿Por qué? Porque el sufijo de los glúcidos es osa. Pero puede ocurrir que esta reacción hemiacetálica ocurra con el carbono 4, el cual está bastante distanciado, y entonces eso nos lleva a este tipo de interacciones en donde este ciclo, si ustedes olvídense que esto es un glúcido, vamos nuevamente a un compuesto hidrocarbonado, usted diría que esto es el furano. Entonces, en el compuesto carbonado en furano utilizamos ese nombre, la segunda forma de ciclarse de la glucosa por reacción hemiacetálica es bajo la forma de furanosa. Tomen en cuenta dos particularidades antes de que pasemos a la próxima diapositiva. Y es que cuando ustedes ven la estructura 1, 2, 3, 4, 5, hasta acá, si ustedes tomaran los dos extremos, a ver, que ubique la camarita, el carbono 1 está acá, el aldehído, el carbonilo, acá el resto de la cadena, yo he hecho un puente que obliga a que ellos se hayan generado una unión de tipo hemiacetálica, se hayan ciclado o hemiciclado, porque el ciclo no permite que existan moléculas que corten los enlaces entre carbono y carbono, por eso decimos que son heterociclos así en sí mismo. Pero independientemente de esta explicación, lo importante es que la menor fuerza es la que se ha permitido con el carbonilo del carbono 1 con el 5. Pero puede ser que lo haga con el 4. Y entonces ahí aparece la forma furanosa. Entonces, conclusión, nosotros tenemos que por estas fuerzas de enlace, por interacciones con el agua, se ciclaron bajo la forma piranosa o bien la forma furanosa. Si yo digo que bajo la forma piranosa, que era la interacción del 1 con el 5, el carbono 6 queda fuera de esta reacción de hemiacetalización y uno diría, bueno, entonces pierde propiedades. No pierde ninguna propiedad porque sigue asociado por su enlace y en las próximas diapositivas van a ver ustedes la importancia de que no toda la estructura haya quedado dentro de la estructura piranosa o furanosa y en el caso de la estructura 1,4, el carbono 5 y el carbono 6 quedan fuera de la reacción de la estructura ciclada en sí misma, pero con una gran importancia. Entonces acá les presento la estructura de la fructosa. Le dije que era un polihidroxicetona. Si aplicamos la misma teoría que aplicamos recién y dijimos, bueno, ¿cuántos carbonos quirales tiene? Hagamos nuevamente el ejercicio. El carbono 1, dos hidrógenos, no es quiral. El carbono 2, un enlace ceto, dos oxígenos, no es quiral. El carbono 3, hacia arriba, izquierda, derecha y abajo, si es quiral, carbono 4, si es quiral, carbono 5, si es quiral, carbono 6 no es quiral, por lo tanto tiene 3 carbonos quirales.
Desde el punto de vista de la reacción hemiacetálica, dos electrones del carbono 2 se van a abrir para generar con el oxidrilo del carbono quiral más alejado, que es este, y entonces tenemos una unión 2,5, que la están viendo acá. Por lo tanto, el carbono 1 queda fuera de la estructura, el carbono 6 queda fuera de la estructura. Forma adoptada es como la que vieron recién para la asociación del carbono 1 con el 4. Sin embargo, acá es la estructura y única, porque no presenta dos formas hemiacetálicas, porque el enlace está abierto acá y el carbono quiral más alejado es este, y aquí hay mucha fuerza de atracción como para que, nuevamente, cuando digo que nos juntamos, la fuerza, la resistencia es altísima desde el punto de vista termodinámico, no podría existir, y entonces acá tenemos una estructura de tipo furanosa. Quiere decir que la fructosa siempre va a ser furanosa. Vuelvo para atrás, que nos va a ser de utilidad. Y entonces, rápidamente nosotros vemos que lo que estaba a la derecha o izquierda, los oxidrilos, al lograr mediante reacción hemiacetálica, dejan de estar de derecha a izquierda para adoptar una posición hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, si la derecha o la izquierda a mí me permitió la D o la L desde el punto de vista de la nomenclatura, y esa nomenclatura a su vez nos orienta a nosotros hacia función, cómo se comporta la molécula, es importante que digamos, bueno, y entonces ahora si está hacia arriba y hacia abajo, ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros? Y entonces, esta que presentaba las dos lo vamos a cambiar, volvemos acá, y entonces vamos a decir que todo oxidrilo del carbono, en este caso es el carbono 2, si fuera, porque es el que tiene la reacción hemiacetálica, si fuera la glucosa sería el carbono 1, cuya orientación sea hacia abajo. La estructura va a llevar ahora la denominación de la letra griega alfa. No pierde esta D ni mucho menos. Recuerden que deriva de una forma lineal que era de estructura D, pero ahora como está hacia abajo es la de estructura alfa, que nos indica que en forma, en este caso furanosa, el oxidrilo del carbono que hizo la reacción hemiacetálica se encuentra hacia abajo. Y será beta si el oxidrilo del carbono hemiacetálico está hacia arriba. Entonces, si volvemos a esta diapositiva, nosotros veremos que estos oxidrilos que nos decían D, porque el carbono está hacia la derecha, acá por eso se lo marqué en verde, era lo que nos permitía a nosotros de glucosa. Luego, si nosotros pasamos a la forma ciclada, hacia abajo alfa, hacia arriba beta. Y es así que ahora la nomenclatura se va complejizando, pero no se va complejizando si ustedes no la estudian de memoria, sino que ustedes siguen los pasos de por qué han ido ocurriendo las cosas, porque biológicamente han ido ocurriendo las cosas. Entonces tenemos una alfa de fructofuranosa, alfa de la estructura oxidrilo hacia abajo, D porque viene de una estructura lineal que su oxidrilo de carbono 5 estaba a la derecha, fructo porque la cadena en este caso es fructosa, furanosa. Ahí está el grupo. Muy bien. Entonces, y dos palabritas para decir esta estructura carbonada de 5, en donde hacemos el ejercicio juntos. Dijimos que había, desde el punto de vista de la importancia biológica, bioquímica, nosotros tenemos un azúcar de 5 carbonos, y que este azúcar de 5 carbonos se llamaba ribosa. Y entonces, acá si ven la nomenclatura dice D-ribosa, en la forma lineal. Vamos a buscar la posición del carbono quiral más alejado. El grupo polar se encuentra, ¿a dónde? A la derecha. Por lo tanto, es una D-ribosa. 5 ribosa. ¿Por qué? Porque es un glúcido. D-ribosa, lineal. Pero yo puedo tener, cuando interacciona con el agua, reacción hemiacetálica, no queda otra chance que sea una posición del carbono 1 con el carbono 4, porque la estructura del carbono 5 no es un carbono quiral, y entonces esta estructura se cicla bajo la forma furano, como dijimos acá, y entonces su oxidrilo del carbono que interacciona acá, que ahora es el 1, que es el que se abrió para poder hacer la reacción hemiacetálica,
tiene el oxidrilo hacia abajo. Y entonces ustedes dirán que es una estructura de tipo, sí, estructura de tipo alfa. Entonces una alfa de ribo, porque es ribosa, ribofuranosa, porque se cicló bajo la forma de ciclofurano. Y fíjense acá el carbono 1, oxidrilo hacia arriba, beta de ribosa. ¿Ven? Entonces, hacemos un paréntesis. Vemos que esta estructura que están viendo ustedes aquí arriba y lleva este título que se llama Fórmulas de Howard o Howard. Este importante químico inglés, allá por el 1850 y tanto, en una convención de química del mundo, se puso de acuerdo cómo empezar a nombrar, porque esto es una comisión de químicos, y de qué manera el mundo se iba a alinear respecto de las nomenclaturas para poder entender cómo sería el comportamiento. Pero si ustedes se proyectan un poquito en su fantasía y ustedes dicen, hoy es fácil ver o transformar una molécula con un software específico en la posición 3D porque es la forma en la que biológicamente es activa una molécula. Entonces, nosotros normalmente en un pizarrón o en una diapositiva usted tiene el plano X, Y, por lo tanto esto es un 2D. ¿Cómo hago yo para imaginar una molécula trabajando en un 3D? Y realmente estos científicos fueron inteligentísimos. Como les decía, estos científicos fueron inteligentísimos porque ellos hicieron uso de algo que es una herramienta que ya manejaban perfectamente, que era la isomería geométrica. ¿Qué figura posicionada en el espacio puede responder mejor a esta estructura que ustedes están viendo acá, piranosa o furanosa, y yo la quiero pasar a un espacio de 2D a un 3D? Y entonces la isomería geométrica les permitió a ellos generar conclusiones verdaderamente muy interesantes y que fue que estas estructuras, como la están viendo acá, podían no, generaban lo que se llamaba isómeros geométricos de forma bote o forma silla. Luego, la pregunta, que de proyección biológica fue una de las grandes conclusiones, ¿cuál de las dos estructuras era la que más estable respecto de su interacción con el agua? Y entonces la conclusión fue que la forma silla era la estructura más estable porque era la que ponía a los grupos oxidrilos más alejados entre sí. Fíjense esto con esto. Este oxidrilo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1 creo que es la relación directa de enlaces. Entonces los grupos funcionales bajo la forma bote eran más inestables, generaban que la molécula fuera más inestable respecto de la fórmula silla. Este señor que ustedes tienen acá es el que permitió estos avances dentro de lo que es el conocimiento de que la forma molecularmente más estable desde el punto de vista de la interacción con el agua en medio biológico es la forma silla para este tipo de moléculas de los glúcidos. Ahora bien, entonces la pregunta que viene ahora, en la conclusión, entonces ya sabemos que el nombre del glúcido termina en osa, glucosa, manosa, galactosa, sacarosa, fructosa, pero que tiene un comportamiento en estado de deshidratación que nos provee a nosotros la fórmula, entender la estructuración DOL, y que es muy importante esta estructuración de OL porque luego cuando esta molécula entra en interacción con otro tipo de molécula en medios biológicos, este posicionamiento de OL habla de la especificidad. Y entonces cuando veamos cómo se transporta una molécula de glucosa, vamos a ver que hay ciertas variables isoméricas en las cuales los glúcidos no pueden ser absorbidos en las células intestinales humanas, por mencionar una como ejemplo, ya habrá todo un semestre para hablar de ello. La segunda que dijimos es que si pasa un medio de interacción con agua, esa forma de OL no se puede observar directamente porque no está el posicionamiento, pero se transforma en fórmulas alfa o beta dependiendo de la posición del oxidrilo del carbono que inició la reacción hemiacetálica. Y para cerrar, su comportamiento busca la termodinámica del más estable, que sería las formas isoméricas de silla, respaldo, asiento, piernas. Muy bien, entonces ahora sí vamos a ver cómo se van a asociar entre ellas. Y entonces ahí, para que yo entienda cómo se asocia un disacárido,
decir, dos monosacáridos asociados entre sí pasen a una estructuración de oligosacárido, el más simple de todos disacárido, de mucha importancia para nosotros, como ya les repito, maltosa, maltosa, lactosa y sacarosa, y entonces acá vemos la maltosa, y decimos que es una alfa maltosa. Y nosotros nos guiamos como se lee, es decir, de la izquierda hacia la derecha, es como también se deben leer las moléculas. Y entonces, si decimos que el carbono 1 de la forma glucopiranosa hace una reacción de tipo éter, otra función orgánica más que yo lo voy a recordar por definición, simplemente que usted decía que en la orgánica clásica de hidrocarburos, cuando dos alcoholes entre sí reaccionaban, generaban un éter. Entonces yo hago uso de ese tipo de definiciones y digo que el oxidrilo de este carbono que está hacia abajo entra en reacción con el oxidrilo de este carbono, que es el 4, 1, 2, 3 y 4 de este otro carbono. Yo digo que se produce una reacción de tipo éter, en donde se produce este puente, que es un tipo éter con liberación de una molécula de agua, y entonces, me van a permitir también el puntero, este oxidrilo con este oxidrilo, reacción de tipo éter, voy a ver si puedo escribir, H2O, que se va, y entonces me queda este puente de tipo éter que permite que los glúcidos entre sí eh, se unan, y entonces tenemos una unión de alfa 1,4, y como son dos glucosas, esta es la alfa maltosa. Muy bien. Cuando la unión de la galactosa con la glucosa es con el oxidrilo hacia arriba y el otro oxidrilo es hacia abajo, como vengo guiándome por el posicionamiento de los oxidrilos de izquierda hacia derecha, yo voy a ver que la unión es una unión beta 1,4. Nuevamente marco, oxidrilo hacia arriba, oxidrilo hacia abajo, unión beta 1,4. Reacción tipo éter. Bueno, muy bien. Entonces acá esta es la alfa-lactosa porque es la unión de la glucosa con la galactosa. ¿Ven? Posicionamiento diferente en el posicionamiento de los oxidrilos porque se lo permite por su estructura de tipo epimérica, porque son isómeros estereoisómeros. Muy bien, ya tenemos la lactosa. Si nosotros venimos a la sacarosa, fíjense que acá se perdió el derecha-izquierda y vamos a la linealidad. Y entonces en la linealidad de verticales, arriba y abajo, nosotros podemos tener dos nomenclaturas dependiendo cómo lo estemos viendo. Si lo vemos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y entonces aquí aparece la glucosa con la fructosa. La unión de la fructosa, de la glucosa con la fructosa nos genera la sacarosa. Muy bien, a ver, voy a buscar el puntero. Si nos vamos a la unión que generan ellos, lean acá, dice unión alfa 1,2. ¿Por qué? Porque esta es la fructosa. Y si ustedes se acuerdan, en la fructosa el carbono 1 quedaba afuera porque la reacción hemiacetálica la hacía el grupo abriendo dos electrones del grupo ceto. Y entonces, si yo veo hacia abajo carbono 1, es una unión alfa del carbono 1 de la glucopiranosa, que en una posición con el carbono 2 hace una reacción de tipo éter, y entonces tenemos una reacción 1, 2. Cambiamos puntero, carbono 1, carbono 2, porque el 1 quedó afuera por la reacción, y entonces, viéndolo así, es una reacción alfa, porque el oxidrilo de la glucosa está hacia abajo, alfa 1, 2. Perfecto. Si luego la leemos de abajo hacia arriba, la unión va a ser beta. ¿Por qué? Porque el oxidrilo de la posición 2, que tiene la fructofuranosa, va hacia arriba. Entonces un beta 2 con el 1 que está en el carbono de glucosa. Entonces visto de abajo hacia arriba sería un beta 2,1. Visto de arriba hacia abajo, un alfa 1,2. Bien, este juego, que parece un juego, pero entiendo que en este momento y a la altura de que estamos le debe divertir bastante poco, pero es una forma de tipo ágil y a su vez real de cómo se van enlazando entre sí las moléculas monosacáridas para generar las estructuras de
compuestos un poco más complejos, en este caso oligosacáridos simples, que nos permiten a nosotros entender su estructuración que luego nos va a proyectar al comportamiento. Y recuerden, importante en la nomenclatura, el entender el D, el entender el L, el entender el alfa, el entender el beta, hasta ahora. Y entonces nos queda una que yo no tengo acá porque no tengo el aparatito para mostrárselo, pero es de gran utilidad y en la industria aquí en Mendoza, industria vitivinícola en particular, es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando la gente de los viñedos quiere saber si la uva ya tiene lo que le llaman el grado, los grados de azúcar se llaman grados Beaumet, pero esto para que lo sepan nomás, para poder medir cuántos grados o qué cantidad de azúcar tiene la uva, la cual luego por fermentación se va a transformar en el etanol, en el alcohol. Entonces necesitan que le digan de qué manera y cómo lo puedo medir. Y entonces, si ustedes se van a lo que hemos aprendido hasta ahora, decimos que los glúcidos, que son bajo la forma isomérica D, tienen la capacidad de desviar la luz polarizada hacia la derecha. Luego, si yo voy y tomo un racimo de uva, lo aprieto, lo estrujo, cae el jugo, se llama mosto. Yo tomo una gotita de esto, lo estoy haciendo muy simple, es bastante un poquito más elaborado, no más difícil, más elaborado. Y yo lo coloco dentro de un aparatito que se llama polarímetro. El polarímetro tiene una tapita que se levanta, a su abajo tiene un cristal, en donde en su interior hay un dispositivo en donde incide una luz que es polarizada. Bajo la tapita ese líquido se esparce y yo miro a través del visor y tengo una escala de tipo el transportador, me estaba acordando del aparatito que usábamos cuando íbamos a la escuela primaria, el transportador, donde yo puedo medir grados. Yo veía, o puedo ver, que la luz genera sobre ese marcador de tipo transportador una desviación de tantos grados hacia la derecha. Entonces yo tengo D glúcidos ahí en ese jugo que he sacado, y entonces así yo puedo hacer una estimación mediante un cálculo cuánto azúcar tengo disponible, el cual va a luego tener su correlación con las cantidad de alcohol que se pueda producir. Pero cuando yo quiero utilizar esta particularidad, entonces tengo que sumar una característica más a la nomenclatura y voy a decir que la alfa D glucosa deberá ponerse entre paréntesis el signo más cuando mayoritariamente desvíe la luz polarizada hacia la derecha, o el signo menos cuando lo desvíe hacia la izquierda. Y el signo menos nos va a estar indicando que la fórmula isomérica dominante dentro de esa solución que he preparado responde a la forma de las L, es decir, las LEVO. De ahí entonces donde terminamos nuestra nomenclatura e identificación, todo en función del comportamiento de la molécula en medio acuoso. Y esto nos permite sacar una relación última dentro de esta explicación para que ya pasemos al próximo diapositivo, y es que si yo voy a un laboratorio, voy al laboratorio y quiero ver el comportamiento molecular, entonces yo digo, existe un comportamiento por la interacción termodinámica de las moléculas con el agua, en donde de 100 miligramos, para poner una cantidad estequiométricamente medible, las coloco en agua y tomo una gotita y lo coloco, voy a ver que la luz polarizada se desvía, no sé el número exacto, pero aproximadamente 104 puntos y algo grados hacia la derecha. Eso es de glucosa pura, de un frasco, droguería. Este líquido. Termodinámicamente lo agité para que las moléculas interaccionaran, etcétera, etcétera. Pero luego, cuando yo lo dejo en el vaso, totalmente soluble, puente hidrógeno, no tengo ningún problema de solubilidad. Obviamente no tengo que hacer reacciones de saturación, por eso dije 10 miligramos. Y entonces estas reacciones nos permiten a nosotros medir 104 grados, como les dije. Pero si yo dejo media hora y vuelvo a tomar una gota de esa solución que preparé,
coloco nuevamente mi polarímetro, me marca 52 puntos y algo de grados. Entonces la pregunta que uno hace es, ¿alguien metió la mano? Porque si yo tenía de glucosa con 104 grados de desviación derecha, lo cual habla de un alfa D más glucosa, ¿qué pasó? Y lo que pasó es que para que se logre estabilidad, no todo va a ser 100% de glucosa, ni va a ser una cantidad concreta, puntual, sino que existe, para que exista equilibrio, también un equilibrio y una coexistencia de isómeros D e isómeros L, en donde, como pueden ver ustedes, si yo vuelvo a medir de 104 grados, yo tengo ahora 52 grados, lo que yo estoy viendo es que hay cantidades equivalentes de alfa y de glucosa cuando yo los coloco en solución, y eso hace lo que se llaman las estabilidades moleculares para la coexistencia en medios acuosos. Esa mezcla se llama mezcla racémica y nos habla a nosotros, desde el punto de vista de las predicciones biológicas, de una gran importancia en esta estabilidad, que de acá en adelante ustedes ya van a incorporar el concepto de que no todo es derecho o izquierdo, sino que existe un equilibrio. Como si vuelven a las diapositivas anteriores, existe un 60-40 respecto de las formas piranosas con las formas furanosas de la glucosa cuando entran en reacciones hemiacetálicas. No todo es piranosa, no todo es furanosa. Conclusión final y a lo que se debe llegar en esto que le acabo de explicar es que en la coexistencia en los medios acuosos requiere un equilibrio para que pueda perdurar en el tiempo y las reacciones puedan llevarse adelante. Y entonces, cuando salimos de los oligosacáridos y nos vamos a los polisacáridos, acá tiene una fraccioncita que es verdaderamente despreciable. Desde el punto de vista de la existencia le podría decir que es inexistente. Desde el punto de vista de estabilidad, ya nos vamos a ver que hace falta que el proceso de formación de un polisacárido a nivel de los hepatocitos de los animales, vamos a hablar de los humanos en particular, requiere de este tipo de generación de estructura, pero si lo quiero ver así como lo estamos explicando en este momento, vamos a cambiar el puntero, sirve nada más que para explicaciones. La biosíntesis de la nueva estructura, acá tienen ustedes asociaciones lineales alfa 1,4 bajo la forma silla. El gráfico que habla de lo más real que existe para poder explicarlo en este plano 2D. Pero yo les dije a ustedes que tomaran muy en cuenta cuando vieron la ciclización la posición 6 del oxidrilo de la glucopiranosa o galactopiranosa, la que quieran dentro de las exosas. ¿Por qué? Porque si bien no entraba en la reacción de hemiciclización o de la reacción de, de- de- de la unión, perdón, me trabé un segundito, entre el doble enlace entre 1,5, 1,4 o el 1,4 para la ribosa, quedaban parte de su estructura hacia afuera de la reacción hemiacetálica. Y entonces, estas partes son fundamentales. ¿Por qué? Porque para generar un polisacárido requiero estructuras que me permitan la unión entre las largas cadenas de uniones alfa 1,4 y las posiciones libres que me quedan entre las formas piranosas o furanosas serán el carbono de la posición 6 para las piranosas o el carbono de la posición 5 y 6 para las furanosas, si son exosas, o bien la posición 1 o la posición 5 para las ribosas. Conclusión, para que se puedan generar polisacáridos necesitamos tener uniones de tipo alfa 1,6 que responden a la estructura de tipo éter, como ya mencionamos para los disacáridos, y esto va a generar que las distintas cadenas lineales que tengo yo, por generar esta unión alfa 1,6, se van a ir compactando entre sí. Y esa es la forma que tiene el hepatocito y que tiene el músculo esquelético para ir tomando glucosas cuando la oferta a través de la nutrición se lo permite, tomar esas glucosas y complejizarlas de manera tal de formar una estructura polisacárida que ahora es de origen animal, porque lo formó la célula animal, y se llaman polisacáridos. En este caso, de uniones polisacáridas, como fue el almidón, mediante el proceso de la digestión obtuve monosacáridos que eran glucosas. Esas glucosas fueron al torrente sanguíneo, acá la tienen, todos en medios acuosos, se asociaron entre sí
en células hepáticas, células musculares, mayormente todos los tejidos tienen una gran capacidad, lo que se llama glucogenogénica, y generando mediante este proceso metabólico enlaces alfa 1,6 de los alfa 1,4 ya generados, y entonces yo puedo obtener una estructura en ovillo perfectamente ordenada, no es para nada errática, la unión alfa 1,6 es perfecta, 1,6, no cualquier otra, y entonces genero lo que se llaman polisacáridos, y en este caso, como son todas glucosas, es un homopolisacárido. ¿Qué número dijimos de la molécula? 600.000 a 1.000.000 de unidades de glucosa. Entonces, cuando usted lo quiere ver proyectivo, empieza a entender de que si cada glucosa realiza glucólisis del monosacárido, 602 por 10 a la 23, número de Avogadro para un mol de moléculas de esto, llamado glucógeno, imagínense la fuerza de producción de ATP que tienen y que nosotros tenemos guardado luego de un proceso metabólico celular como se llama glucogenogénesis, a quien veremos en detalle, espero ya para esa época en presencialidad. Y entonces no vamos a dejar ocultando nada, sino que acá, mire, yo se los voy a leer así medio de corrido y voy a decir que esta es una unión de tipo polisacárida hetero, quiere decir que son unidades diferentes, y dice que el monosacárido en la posición 1, 3, 5 es la D-glucosamina, 2, 6 bifosfato, 2 ácido beta D glucurónico 2 sulfato, 4, 7 ácido hidrónico N-acetil alfa D glucosamina. Esto que parece nada, innombrable, son glúcidos de asociaciones de distinta naturaleza, en donde podemos tener glucosa asociada con un grupo amino glucosamina, pero a su vez está fosfatada. El ácido glucurónico, también sulfatado, el ácido hidurónico, que también es una molécula glucídica en una asociación con otros átomos que no quiero complicarlo. Simplemente vean cómo un heteropolisacárido, que es asociación de 1, 2, 3, 4 tipos diferentes, acá tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es decir, acá están los anillos, acá están quienes son cada uno de ellos, asociados entre sí, generan una molécula que responde a los glúcidos bajo el formato de polisacárido, pero por ser diferentes son heteros. Y miren, este es un pedacito, como les mostré un pedacito de la molécula de glucógeno, este es un pedacito de la molécula de heparina. Una molécula de ubicación intracelular, pero cuando se libera tiene una gran capacidad anticoagulante. Habrán escuchado la heparina como un fármaco. Pues sepan entonces que la heparina es un glúcido y pertenece a la familia de los heteropolisacáridos. Y para cerrar este teórico, quiero mostrarle un par de cositas porque son proyectivas y quiero que marquen estas dos diapositivas en su memoria porque así va a arrancar la parte 2 de la materia. Y también olviden todo esto que de la anécdota de la primera, no lo olviden, sino véanlo, es decir, esto de dónde está tomado. Está tomado el libro de Blanco, el cual dice, yo por medio de la alimentación, muchas veces utilizada por otras personas, la nutrición, nosotros en bioquímica dejamos la alimentación para el individuo, la nutrición para la célula. Vemos que por la fruta incorporamos fructosa, por distintos alimentos, entre ellos derivados del almidón y por digestión glucosa, por tomar leche incorporamos galactosa. Es absorbido por mecanismos específicos, como ya les dije, por eso que lo recuerden para el otro, la otra parte de la materia, es absorbido por mecanismos específicos y luego movilizado por sangre, y en el hígado pueden ocurrir muchas cosas. Yo le aporté glucosa, pero puedo guardarlo, es un monosacárido. Millones de moléculas de esta glucosa se pueden complejizar para formar un polisacárido glucógeno, o bien utilizarlo y generar por glucólisis un derivado que me va a permitir mover energía. Pero este hígado puede que se lo le pida o hay una demanda por tipo de mensajero a lo cual ya vamos a hablar, que puede ser de tipo hormonal, inmunológico, etcétera, etcétera, hay una demanda tisular, requiero movilizarlo, y entonces lo tengo que volver a la sangre. Entonces este depósito polisacárido lo puedo transformar mediante fenómenos metabólicos en la mínima unidad, que es un monosacárido llamado glucosa. Esta glucosa movilizarlo a la sangre y poder proveer a ese tejido que está solicitando esta glucosa para que bien o la utilice o bien lo arme como depósito. Entonces,
Este gráfico en particular quiero que ustedes lo copien en sus apuntes, porque la célula puede hacer todo esto con la glucosa, que empezó como en el primer diapositivo con esta diapositiva de unas facturas, un trozo de pan, un plato de ravioles, de fideo, lo que ustedes quieran, que tiene gran contenido de almidón, origen vegetal. Y entonces podemos decir que si la presión parcial de oxígeno del tejido donde se va a llevar adelante el uso de la glucosa, glucosa, lisis, normalmente es el sufijo para destrucción, desde el punto de vista bioquímico es uso, el uso de la glucosa, pero en una condición no ideal, es decir, anaerobiosis, presión parcial de oxígeno subóptima, genera piruvato y este piruvato pasa al lactato. ¿Cuándo se van a dar cuenta de esto? Ácido láctico, sinónimo de los cadáveres, perdón, me corrijo, calambres, es decir, no cadáveres. Y este lactato es el que no puede ingresar a la mitocondria, por lo tanto no puede eh, llevar a la formación a través del ciclo de Krebs y cadena respiratoria de la formación de ATP. Pero podemos estar en condiciones de presión parcial de oxígeno óptima, aerobiosis, glucólisis aeróbica, y entonces vamos a formar piruvato, el piruvato va a formar acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A va a movilizar los ciclos energéticos. Pero puedo tomar la glucosa y entonces hacer glucosa, glucógeno, génesis, origen de glucógeno. Quiere decir que puedo de un monosacárido, de muchos monosacáridos, formar un polisacárido y guardarlo en las células, principalmente hígado y músculo, y entonces formo glucógeno, un depósito. Utilización a futuro. O bien glucógeno lisis, usarlo a ese glucógeno depositado para que me libere glucosa y pueda ir a los fenómenos de glucólisis. O puede que tenga algún problema en el uso de la glucosa, o bien porque no me he alimentado en forma correcta, porque vengo de ayunos prolongados, porque tengo alguna patología del tipo de insulínico, en donde la insulina es insuficiente o la insulina está en cantidades muy bajas, entonces no puedo hacer uso de la glucosa que viene por la alimentación en forma primaria, y entonces aparece esta palabra glucosa, nueva, génesis, y se define como la formación de glucosa y, por asociación glucógeno, intracelular por derivados que no son glucídicos, entiéndase por ácidos grasos, los lípidos, por aminoácidos, la proteína. Como les dije, es una explicación que no apunta al teórico de hoy, ni se le va a preguntar básicamente sobre esto en lo que venga con los cuestionarios o en futuros exámenes o evaluaciones, pero sí es importante que lo cerremos porque, como les dije en el teórico anterior, esta bioquímica es dinámica y entonces tenemos que decir, bueno, todo esto que sea alfa, que sea D, beta, L, más, menos, etcétera, etcétera, apunta a algo y ese algo es que si yo conozco su comportamiento, esto va a poder ocurrir o no va a ocurrir. Y entonces, estos términos importantes, glucemia, glu de glucosa, emia de sangre, es la concentración de glucosa en sangre. Y como cuando usted va al médico y le dice necesito que te haga una analítica de laboratorio y te pide el hemograma, glucemia, uremia, bueno, todos estudios de sangre, y el valor normal de la glucosa en sangre o la glucemia es entre 70 y 110 miligramos por ciento. Por debajo, hipoglucemia, por arriba, hiperglucemia. Hiperglucemia, ustedes habrán escuchado hablar la palabra diabetes, íntimamente relacionado con esto. Glucosuria es la pérdida de glucosa por orina. El umbral de excreción es cuando en sangre llega a 160-170 miligramos por ciento. ¿Y qué concepto quiero dejar yo con la glucosuria? La glucosa es una molécula que en condiciones fisiológicas no es excretada por el riñón y guarda una lógica dentro de la vida celular. No puedo darme el privilegio de excretar como un componente de la orina algo que me hace falta para vivir. Pero cuando ya, por su condición de polihidroxi básicamente, la concentración es tan alta, las condiciones de la vida celular respecto de la movilización del agua para hacer puentes de hidrógenos entre los distintos compartimentos intracelular, extracelular, intersticial e intravascular, empieza a guardar una dinámica de pérdida de agua desde el intracelular para poder compensar toda esta cantidad de glucosa que está acá. Entonces hay umbrales para el riñón y el riñón lo que hace es hacer uso de esa propiedad y empezar a filtrar glucosa para poder
y tender a la normalidad esto. Este último diapositivo, repito, importante que empecemos a usar estas palabras, que se nos traba la lengua cada vez que lo hablamos, pero que sí, importante empecemos a tomarlo en cuenta, porque de lo estático o del conocimiento propio de una molécula, que ustedes le decían fórmulas hasta hace poquito, y espero que a partir de hoy no sean más fórmulas, sino que sean moléculas de importancia biológica, y por eso debo conocer su fórmula, que es la gráfica de lo que me va a enseñar el comportamiento en medios biológicos, sea incorporado y de a poquito lo vayamos manejando. Bien, esta es la última diapositiva. Aquí les dejo el teórico para que ustedes lo estudien. Va a tener subido su cuestionario del seminario y hay una muy buena mostración de trabajo práctico, todo lo cual ustedes van a tener que ir respondiendo y derivando, recuerden ustedes, a el tutor que les ha sido asignado. Junto con el material que se ha subido, recuerden que hay un trabajo de discusión crítica, el cual ustedes lo devuelven a través de la plataforma, no a sus tutores. Ese trabajo de discusión crítica van a ver en la plataforma, yo lo voy a subir como discusión crítica, responder a la plataforma. Eso se moviliza a través de otra vía, con otra persona que trabaja conmigo. Esos trabajos yo los voy leyendo y si no tienen errores conceptuales severos, porque lo que se busca es que usted haga un análisis crítico de la lectura comprensiva, que es un ejercicio que vamos incorporando de a poquito, y ustedes no se van a dar cuenta, porque esto es algo que se va elaborando de a poquito dentro de lo que se llama una estructura del aprendizaje y la memoria. Esto parece un ejercicio, tener que leer, aparte de todo lo que me dan seminario, que me dan práctico, tengo que escuchar, en este momento llevamos 1 hora, 11 minutos de teórico, tengo que escuchar a esta persona tratando de explicar de la mejor manera posible, luego yo estudiar. Es verdad, la demanda es muy grande, pero la lectura crítica es lo que se incorpora y luego la lectura propia de la temática se hace mucho más ágil y se hace mucho más amena. Ese es el ejercicio. Cierro con esto. Todo el material que se va a subir a la página y que va a estar subido en la página para que ustedes lo respondan. Si me dejan ver un segundito mi cronograma, que es el de ustedes también, ustedes lo van a trabajar de la semana, lo empiezan a trabajar desde ahora, ya que desde el 6 al 10 ustedes van a tener que hacer la devolución del seminario y un par de preguntitas del práctico a sus tutores y el trabajo de lectura crítica a la plataforma, lo cual es directamente a mí, que yo manejo eso y ustedes encontrarán una devolución en un porcentaje que se les asigna posterior a la lectura. Como entenderán, ese trabajo lo llevo yo adelante y si no median errores muy groseros en su respuesta, el porcentaje es 100%, que es el objetivo de la lectura crítica, y los otros sí con una doble corrección. Me refiero a los seminarios, en donde ustedes le devuelven a su tutor y le devolveremos dentro de los plazos que vamos liberando en función de nuestro trabajo cuál es la nota final que usted tiene, pero eso a su vez se suma a lo que usted hace con su autocorrección, que es cuando yo subo a la plataforma el seminario testigo, el cual del tema 1 ustedes lo recibirán, si me dejan ver acá también, como les dije el 3, ustedes van a tener ya subido el seminario testigo y deben corregirse ustedes mismos y esto se llama autocorrección. Bueno, por ahora nada más, espero sigan. Voy a utilizar la palabra disfrutando de todo esto y que les sea de muchísima utilidad. Y como habrán visto hasta ahora, estoy contestando todos los requerimientos y los mails y las cosas grupales lo mando a Medicina Mendoza 2020 para que estemos con todos en armonía y nos vayamos comunicando y solucionando inconvenientes si es que estos existen. Y si no, como le he dicho a algunos de sus compañeros y verdaderamente lo están usando, al lado de la fotito mía, que no es porque sea una fotito mía, sino que no encontré otra para poder subir más adecuada, pero acá me tienen en vivo, existe el simbolito del chat. Entonces no duden en volcar ahí su pregunta o su duda, si son a respuestas cortas o de duda de ustedes, para que yo en las mañanas o en la tarde, cuando me coloco con el chat, las pueda contestar. Que sigan muy bien y nos veremos
vemos en el próximo teórico que responde a lípidos. Que sigan bien.